Ahora sí, extravagante día. Dios te bendiga poderosamente. Bienvenida a nuestra transmisión 75 de 365 días en su presencia. Hoy hace frío por aquí, -1 grado. Yo creo que el día más frío de este invierno. Tan precioso mirar desde aquí el campo, la ciudad cubierta por una neblina y mucho frío. Me encanta. Estamos aquí en nuestra disciplina de estar todos los días ante su presencia, buscándolo, buscando su rostro, teniendo intimidad y comunión con Él, buscando lo que tiene Dios para nuestras vidas. Esto es poderoso, esto no tiene precio. Como hablamos desde el comienzo, tener la disciplina de estar junto a Dios todos los días, 5:30 de la mañana, es solo para aquellos que tienen hambre y sed para estar con Él, ¿verdad? Y sin más perder tiempo, vamos a nuestra oración de la mañana, nuestra oración para empezar el día, y vamos a nuestro tema, claro, por supuesto. Pero antes, no te olvides, estar en la presencia del Señor, buscar estar en el centro de su voluntad, es el mejor camino, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. El ser humano fue creado para estar en comunión, en intimidad con Dios. Y cuando el pecado entra al mundo a través de un hombre, todo se empieza a deshacer, a deteriorar. El hombre creado para estar eternamente en comunión con Dios pierde su estatus de un ser que era bidimensional, que podía estar no solo en la tierra, pero también conectado al cielo. Pierde todo esto, la comunión con Dios, lo más precioso que tenía. Y uno puede pensar, pero Adán tenía el mundo para sí, conocía todo, conoció todo, vivió en una tierra que ya no existe, es verdad, vivió. Y es más, vivió en una tierra que ya no existe, comió de cosas que ya no existen, vio animales, plantas que ya no existen, conoció un planeta sin polución, en fin, vio cosas que nosotros no vimos. Creo yo que veía colores y sentía olores y escuchaba como nosotros no lo hacemos. Pero lo más precioso, y creo que esto es lo más importante, tenía una comunicación con Dios. El primer hombre a hablar con Dios. Adán vivía en una simbiosis tan perfecta entre el cielo y la tierra, y esto lo perdió. Evidente, perdió el gobierno de la tierra, perdió el gobierno del Edén, perdió el Edén, evidente. Pero para nosotros que jamás estuvimos allá, incluso para él, lo más precioso era la comunión con Dios, el estar cara a cara con Dios. Esto lo perdió. Entonces, con la venida de Jesús restaura esta comunión que se había perdido. Y aún así la humanidad insiste en seguir divorciada de la comunión con Dios. Y las consecuencias están ahí para que todos vean. Una sociedad que se deshace yendo tras sus propios deseos, cometiendo errores abismales, una sociedad que está cada vez más perdida.
Yo veía a un holandés, noruegués, otro día en un video pidiendo por favor que Estados Unidos hiciese lo mismo que hizo con Venezuela en su país, porque su país se había perdido en el camino. Las drogas estaban liberadas para todos. Adolescentes a partir de los 15 años podrían entrar en la justicia y solicitar eutanasia. El aborto hasta el momento del nacimiento, eutanasia asistida para mujeres que no quieren el niño después de nacido hasta 1 año. Una sociedad que se dice civilizada, pero se perdió en el camino, totalmente. Y lo más increíble de esto es que de alguna manera la culpa es de la iglesia, que se perdió su posición de gobierno, de autoridad, perdió su posición de reserva, de moral de la sociedad. Perdió el poder de Dios, porque todos estamos sujetos a tentaciones y a errores. Entonces, estos escándalos que muchas veces envuelven a las expresiones de la Iglesia del Señor, estos escándalos son consecuencias de la naturaleza humana, y no estoy con esto disminuyendo el impacto y la grandeza del error, pero esto termina manchando la imagen de la iglesia, pierde crédito, aún más cuando esta iglesia ya no tiene intimidad con Dios suficiente y ya no vive los milagros, el sobrenatural. Entonces es un club social. Y te hago toda esta vuelta para justificar que una iglesia que no tiene al Espíritu de Dios operando en su ministerio tripartito, que es consolar, edificar y exhortar, dando consejos del maravilloso consejero, y sobre todo una iglesia que no tiene el mover sobrenatural del Espíritu Santo, es más un club social que no tiene autoridad ninguna en medio a la sociedad caída en que está. Es una iglesia donde muy posiblemente los problemas se resuelven a lo natural. Es una iglesia que no ve milagros, es una iglesia que no ve sanidades, que no ve Dios interviniendo de alguna manera. Y si la iglesia no ve, la sociedad no ve. Y si la sociedad no ve, no hay por qué creer. Es más un club. Entonces, evidentemente que con 30 minutos aquí, nosotros, no es la propuesta total de Dios para nosotros. Este proyecto debe servir como apenas un camino para el comienzo, donde aquellos que tienen dificultad en entender la Biblia van a tener todos los días un texto o dos, dependiendo de cómo vamos, para entenderlo, para meditarlo. Con las bolillas pueden estudiar más. Tenemos nuestra oración, pero esto es solo el comienzo. Por eso siempre decimos que esto no se quede aquí. Con el tiempo te vas a despertar solo. Con el tiempo te vas a despertar antes para querer entrar primero en su presencia a solas. O te vas a quedar un poquito más después y vas a profundizar, a profundizar, a profundizar. Nuestra propuesta es ofrecerte el comienzo. Que esto genere un hábito.
al comienzo yo decía, con el tiempo te vas a despertar solo, antes del despertador. Con el tiempo te vas a despertar un poco antes, solito. A mí ya me pasó en estos días donde estoy pasando por privación de sueño, ¿verdad? El ritmo continúa el mismo y ahora despertando horas antes de lo normal, durmiendo en el mismo horario. Entonces, mis semanas están siendo de como máximo 5 horas de sueño, pero esto es un día bonus. La mayoría 3 a 4 horas. Ahora, aún así, ha pasado de despertarme antes 1 hora, porque hay un compromiso con Dios de estar en su presencia. Entonces entendemos qué quiso decir el salmista cuando escribió: mi alma clama por ti, mi alma anhela estar en tu presencia. Estar en tu presencia es lo mejor para mí. Si querés vivir esto, continuar por el camino. No pares. Hay cansancio. Pero un día ya no sentirás más el cansancio. Un día vas a mirar hacia atrás y vas a ver que valió la pena. Si unas horitas de sueño son un precio muy alto para vivir algo nuevo en Dios, quizás no estás pronto para vivir algo nuevo en Dios. Vamos a hacer nuestra oración, que la hora avanza. Cerra tus ojitos ahí donde estás. Como siempre decimos, ahora es solo tú y Dios. Ahora son solo ustedes dos. A ti rendimos gracias, oh Señor, por tu misericordia que nos rescató más una vez y nos devolvió la vida. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de hacerlo otra vez mejor. Gracias porque tu misericordia se renueva a cada mañana y a través de tu bondad que no tiene fin, nosotros podemos gozar de lo mejor que tenés para cada uno de nosotros. A través de tu bondad que es eterna, nosotros podemos mirar para nuestro día que está empezando y tener la esperanza de que algo puede pasar, tener la esperanza de que la salvación vendrá, tener la esperanza de que tú nos quieres bendecir y podremos vivir lo mejor de esta tierra junto a ti. Te agradecemos, oh Dios, te bendecimos, te exaltamos. Quédate con nosotros. Esto creemos, esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro tema de hoy: Dios sana las heridas que tú no puedes ver. Y aunque no parezca, esto tiene que ver con nuestra identidad también, y así lo veremos. Hay dolores que no tienen nombre. Esto es terrible, en verdad. Heridas que no sangran por afuera, pero sangran por adentro, como una hemorragia interna. Lugares de nuestro corazón que capaz que intentamos sanar de alguna manera muchas veces, pero el hecho es que la herida continúa.
y las distracciones, el trabajo, la rutina de la vida, el entretenimiento. Pero estas cosas solo nos sacan del intento y el resultado es que seguimos la vida. A veces nos olvidamos de lo que pasó. A veces lo hacemos conscientemente, otras veces de manera inconsciente. Pero el hecho es que ellas están allí y afectan directamente nuestros resultados, nuestro comportamiento. Lo bueno es que Dios no necesita que le expliquemos nada, que le justifiquemos nada. O sea, no es necesario decirle a Dios, yo estoy de esta manera porque se me pasó aquello. Estoy así porque aquel otro me dijo esto. Hasta porque muchas veces siquiera nos damos cuenta de que somos como somos y actuamos como actuamos por cuenta de heridas y traumas del pasado que están adentro nuestro. Cuando uno empieza a tener contacto con mucha gente, empieza a darse cuenta de los patrones con los cuales se mueven las personas. Y aunque podemos mirar y decir que cada persona es un universo distinto, cada uno tiene sus peculiaridades, sus particularidades, cada uno tiene una manera de interpretar las cosas, esto es verdad, pero hay patrones. Hay patrones de comportamiento, hay patrones de personalidad, de conducta. Y aunque haya sí diferencias, pero cuando aprendes a identificar estos patrones, se te hace fácil identificar qué cosas, o mejor, qué tipo de cosas están en el corazón del individuo. Entonces es fácil cuando tú observas a una persona, tenés la oportunidad de ver cómo interactúa con otras, cómo habla con otras, cómo se mueve. Es fácil identificar estos patrones y darse cuenta que hay heridas que ni siquiera la persona sabe que las tiene. Dios no necesita que sepas organizar tus palabras, hasta porque muchas veces esto trabaja tanto en nuestras emociones que solo queda llorar, o otros tragan el lloro, el dolor y siguen. Todo lo que Dios necesita es que nos acerquemos a Él y podamos abrirle el corazón para que Él pueda trabajar en nuestras vidas y restaurar una identidad plena, como decíamos hace poquito, como Adán, que fue perfecto y pleno, aunque por algún tiempo así lo fue en la tierra. Literalmente, imagen y semejanza de Dios. Aún en el oscuro de nuestro corazón, Dios puede traer luz si le damos lugar a Él. Dios puede transformar nuestra historia si le abrimos el corazón y dejamos que trabaje en nuestras vidas. Fíjese lo que dice el libro del profeta Isaías en su capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra sanar aquí no habla apenas de alivio emocional.
Esta palabrita habla en restaurar, de hacer completo, de devolver la función, o sea, de poner todo lo que se había deteriorado de alguna manera, desgastado de alguna manera, al debido lugar, restaurado. Dios no solo está cerca de nuestros dolores, Él quiere tratar activamente, promover la sanidad, cambiar los curativos para que tu herida literalmente no sea solo una cáscara que cubre una inflamación. Él quiere tratar esto. Muchas veces exigirá hacer una debridación, raspar para que saque lo que está feo. Pero con el tiempo, esta herida ya no existirá, será solo una cicatriz. Dios quiere sacarnos de la oscuridad y ponernos en un lugar de luz, en un lugar de sanidad, donde nuestras emociones y nuestros sentimientos están en perfecto equilibrio, donde las circunstancias de la vida están sujetas a nuestro gobierno y a la voluntad de Dios, donde estamos en una posición de confianza tan grande en Dios, de que sabemos que, y vivimos por fe, creyendo que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que confían en el Señor. Ay, pero tú no estás viviendo, como me dijo una vez una persona, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, tú no pasaste por lo que yo pasé. Y yo le dije, es verdad, pero tampoco tú estás viviendo lo que yo estoy viviendo y tampoco tú pasaste lo que yo pasé. Circunstancias diferentes, capaz, dolores diferentes, pero ¿quién tiene la capacidad de decir cuál dolor es más fuerte? ¿Quién tiene la capacidad para decir que el conjunto de la obra es más o menos dolorido? Dolor es dolor. Es incómodo, molesta, lastima, quita energía, drena la energía. Y muchas veces nos colocamos en una posición donde somos los más heridos de la tierra. Somos los más problemáticos de la tierra. Y siquiera Dios puede hacer algo. En un otro momento yo charlé con una persona que decía, yo soy terrible. Voy a veces a los domingos a la iglesia, pero no me envuelvo mucho porque yo soy terrible. Mi problema son las mujeres. No puedo ver a una mujer. Ya perdí 3 casamientos por esto. Yo fui muy próspero, pero yo soy terrible. Malgasté toda mi plata. Ahora vivo como vivo. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo soy terrible. Yo le dije, ok, por más fea que sea la cosa, Dios te ofrece una nueva oportunidad. Permití que Dios entre a tu vida y cambie todo. No, porque yo soy terrible. El problema, él estaba diciendo que Dios no tenía poder para cambiar su vida. O me estaba diciendo que le encantaba vivir de esta manera terrible, aunque había perdido 3 casamientos, aunque había perdido mucha plata, aunque las cosas no estaban tan bien cuanto le gustaría. Él prefería continuar siendo terrible.
Entonces, muchas veces la cuestión no es que Dios no obra, es que no queremos que Él obre. Porque, convengamos, Dios tiene el poder para obrar. Ahora lo que queda es que le demos permiso para que obre. Dios puede hacer todo nuevo en nuestras vidas, basta que querramos. Él puede sanar las heridas interiores que siquiera sabemos que existen. Y es más, muchas veces nosotros damos por superadas situaciones, damos por sanadas heridas de nuestro corazón, porque decimos, ya ni duele más, ya ni me acuerdo de esto. Pero el patrón de reacción, el patrón de comportamiento dicen otra cosa. Entonces, el hecho de que no la mires con atención a no las mires con atención a tus heridas, no significa que ellas ya no están allí. Capaz que, como decimos en nuestra región, pusiste una piedra por encima del problema, pero el problema continúa allí. Y la gran cuestión es que a cualquier momento alguien que va pasando puede patear esta piedra y el problema se manifiesta otra vez. Dios puede sanar todo esto. Dios puede transformar toda tu vida si le das lugar a Él. Él puede sanar tus heridas, cambiar estos patrones, estos comportamientos de fracaso, de victimismo, de narcisismo, de pérdidas, patrones de comportamiento y de vida. ¿Cuántas oportunidades perdiste por causa de estos patrones? ¿Cuántas veces pensaste, ahora sí voy a salir adelante? Y allí 2 pasos después, todo se deshace otra vez. Ahora sí encontré una persona para pasar el resto de mi vida. Y de la nada no, de repente, cuando menos esperabas, se repite el patrón, se repite el problema. Capaz que con circunstancias un poco distintas, pero el hecho es que perdiste otra vez. Y entonces entra el refuerzo en nuestra mente, el falso concepto. Es verdad, yo no nací para esto. La verdad que hay algo en mí que no me permite vivir esto. Yo no nací para tener un buen relacionamiento, yo no nací para tener prosperidad, yo no nací para tener hijos, yo no nací para crear bien a los hijos, yo no soy un buen padre, yo no soy una buena madre, yo jamás llegaré hasta aquel lugar que tanto quiero. Capaz que la vida sea realmente esto. Y cuando uno llega en estos pensamientos de conformismo, uno entra por una vereda donde no hay como del pensamiento de que no hay cómo rescatar, no hay cómo salir adelante. Pocas veces en la vida, pero ya tuve momentos donde le pregunté a Dios, y entonces la vida es esto. Esto es lo que tenés para mí. Y no fueron aquellas preguntas que uno hace en un día de enojo, ¿verdad? Donde está enojado por una situación y uno le echa a Dios como quien habla a las 4 paredes. Dios, me estás mirando. No, fue una oración pesada. Fue una crítica, un cuestionamiento de alguien que estaba parado mirándole a los ojos de Dios. Esperando una respuesta, no en conformismo, no en enojo, apenas tratando de llegar a una conclusión. Esto es la vida que tenés para mí. Y por lo menos en mi experiencia, cada vez que hice eso,
Y no porque quise provocar la situación, pero había llegado en un momento donde o las cosas cambiaban y solo por una intervención sobrenatural de Dios, o se podría decir que la fe empezaría a desmoronar. Todas las veces, de alguna manera, Dios hizo algo tremendo. Dios entró con lo que fuese necesario para que la fe no solo permaneciera, pero creciese, para que la fe no disminuyese, para que la fe fuese edificada a un próximo nivel tan grande, tan alto, tan poderoso, para soportar las presiones que vendrían. Cuando aprendemos a leer, entre comillas, el patrón de Dios, la manera como se mueve, la manera como trata con uno, empezamos a entender que Él está trabajando todo el tiempo para sanarnos, para sacarnos del agujero donde estamos y ponernos en un lugar de luz, en un lugar donde podamos brillar y alumbrar a la vida de otros. Qué precioso. Dios quiere sanar tus heridas, hasta las que tú no ves, pero ellas están ahí. Vamos a orar en esta mañana. Señor, tú conoces a las heridas. Está bien. Tú conoces a las heridas que nadie más ve. Tocas en los lugares más escondidos de nuestro corazón. Por eso te pedimos, haz la obra que solo tú puedes hacer en nuestras vidas. Sana a donde nosotros no podemos sanar, donde las palabras, ni siquiera la mano del hombre puede llegar. Rescátanos de todo el dolor que nos mantiene muchas veces prisioneros, rehenes de situaciones en las cuales no tenemos que estar, no queremos estar, pero quizás nos falten las fuerzas. Ayúdanos a seguir adelante. Sácanos de este lugar donde solo hay oscuridad, dolor, tristeza, apatía, depresión. Pánico, aflicción. Sácanos de estos lugares. Llévanos por lugares de luz. Llévanos a los verdes pastos que tienes para nosotros como tus ovejas. Llévanos a lugares donde hay mucha agua, donde hay sombra, donde hay alimento. Llévanos hacia ese lugar para que tu nombre sea exaltado y como tus hijos salgamos bendecidos, salgamos adelante. Esto creemos, por eso declaramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos pasamos un poquitito de la hora, pero aquí estamos y bendecidos en el nombre de Jesús. Te recuerdo que en nuestro grupo de WhatsApp tenéis dentro de un ratito la bolilla con el contenido de la mañana y un capítulo extra donde podéis profundizar aún más el conocimiento sobre el tema, el entendimiento sobre el tema, meditar en el texto y en otros más que ponemos para que tu fe se ensanche y puedas crecer en fe, en autoridad ante los hombres y ante Dios, y puedas manifestar este reino invisible a otros que necesitan escuchar el mensaje de salvación del reino invisible, y podamos crecer en número de hermanos que ahora conocen a Jesucristo. Hagas un extravagante día. Dios te bendiga poderosamente.